Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva actividad virtual del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Para todo el equipo que trabajamos en esta organización, es un gran placer recibirlos en esta tarde para hablar justamente de la situación de los servicios públicos y con especial atención en el capítulo de Valencia. Hoy nos acompañan, como siempre, nuestro presidente, como presidente del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, Julio César Cubas, que va a hacer la presentación formal de los servicios que se estudian en nuestra organización, como es agua potable, energía eléctrica, gas doméstico, telecomunicaciones fijas y móviles y aseo urbano. Posteriormente tendremos unas intervenciones por parte de Nizar Richani, que es parte de la directiva de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, y para finalizar, unas precisiones también por parte de Humberto Torres, como el equipo de Transparencia Venezuela, en este caso del Estado Carabobo. Para los que nos conocen, bueno, bienvenidos nuevamente, y para los que no, es un gran placer recibirlos y presentarles a través de un pequeño video cuál es el trabajo de nuestra organización. A todos, muchas gracias por estar acá. Observatorio Venezolano de Servicios Públicos. Un tema de particular interés para la sociedad civil venezolana es el funcionamiento de los servicios públicos en el país. Ante la carencia de información en torno a esta temática, en el año 2018 nace el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, con la voluntad de investigar desde la percepción ciudadana, la calidad, gestión y, en general, una suma de indicadores relacionados con el desempeño de los servicios públicos. En principio, las investigaciones estuvieron orientadas hacia los servicios de agua potable, energía eléctrica, telecomunicaciones y aseo urbano. Sin embargo, desde diciembre de 2018 se incluyó la evaluación del gas doméstico. Desde entonces, los análisis del observatorio se han enfocado de manera periódica en estos 5 servicios públicos. Su objetivo principal es, por tanto, generar datos, analizados por expertos, que puedan servir de herramienta informativa para la ciudadanía en general, así como también ofrecer información de valor que promueva la generación de políticas públicas por parte de los organismos o empresas responsables en la materia, encaminadas a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. En la búsqueda de datos que permitan visualizar el desempeño de los servicios públicos en el país, se han realizado mediciones en principales ciudades del territorio nacional, entre ellas Maracaibo, San Cristóbal, Barinas, Barquisimeto, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar. Además de los resultados obtenidos en cada uno de los sondeos, la labor del observatorio se complementa con recorridos en las diferentes ciudades evaluadas, monitoreo diario sobre eventos de servicios públicos, realización de foros, levantamiento de memoria fotográfica y recopilación de testimonios de ciudadanos que ofrecen su apreciación sobre los servicios. Para el Observatorio Venezolano de Servicios Públicos es fundamental poner a la disposición de toda la ciudadanía los hallazgos obtenidos en los diferentes estudios y así lograr que la sociedad en general se documente periódicamente sobre el funcionamiento de los servicios públicos en Venezuela. Síguenos en nuestras redes. Bueno, bienvenidos nuevamente a todos los que están incorporándose poco a poco a la sesión de trabajo del día de hoy. Como dijimos, la dinámica va a ser un poco la intervención de Julio para explicar el contexto actual de los servicios y posteriormente tendremos algunas intervenciones puntuales ya directamente de la región, en este caso de la ciudad. Así que bueno, Julio, puedes activar si quieres la cámara y bienvenidos todos a esta nueva actividad del observatorio. Que la disfruten. Gracias por la presentación, Rafael. Buenas tardes a todos. Gracias por su participación. Bueno, como ya vieron en el video, lo que es la misión del observatorio básicamente consta de levantar información a través de la percepción del ciudadano, del usuario final de los servicios públicos y enfocados en servicios que están domiciliados, que son de impacto en el hogar, como es el caso principalmente de agua, energía eléctrica, telecomunicaciones, gas doméstico y aseo urbano. Para ello, hemos seleccionado un grupo de ciudades, 12 ciudades específicamente de todo el territorio nacional, para lograr establecer comparaciones
y lograr contrastar cómo puede variar esta percepción, dado tanto razones geográficas, ambientales, sociales, económicas. Sin extenderme mucho más, voy a compartir una presentación del equipo, que desde el equipo del observatorio, digamos, preparado para poder explicar mejor estas cifras. Estoy esperando acá que se ponga en modo presentación, listo. Entonces, bueno, como les mencionaba, estas 12 ciudades que son objeto de estudio en nuestra metodología son Caracas, Maracaibo, Valencia, Barquisimeto, Barcelona, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Punto Fijo, Mérida, Por la Mar, Barinas y San Fernando de Apure, para una muestra total de casi 7.500 casos consultados. Ahora bien, entrando ya propiamente en datos, para no extenderme mucho y darle la oportunidad a tanto Humberto como a Anísar que puedan, digamos, también dar unas palabras y poder explicar el contexto. Entro de una vez con lo que es el servicio de agua potable. El nivel de acceso, en este caso que es de 88.8%, que es el nivel formal a través de tuberías, de acueductos, siempre se ha mantenido muy similar, entre el 90% por encima del 90% de acceso, y esto no es una cifra que vaya a variar significativamente entre una medición y otra. Recordemos que medimos casi con una frecuencia trimestral, y esto es debido a que básicamente no hay acometidas, conexiones o ampliación de infraestructura, digamos, de gran envergadura que puedan tener un impacto en este indicador. Ahora, elementos como la calidad, pues ha sufrido variaciones y va teniendo variaciones, digamos, en algunos periodos del año, en donde posiblemente pueden haber leves mejoras, en otro periodo puede tal vez empeorar lo que es la percepción de calidad del servicio. Esta última medición, que es este dato que estamos reflejando, la evaluación de calidad, si lo vemos desde el punto de vista negativo, es de un 58.9% de usuarios consultados en total que opinaron de manera negativa sobre el servicio de agua potable. Por supuesto, esto varía cuando segmentamos a nivel de ciudad, viendo tal vez que los casos de menor aceptación que tienen los usuarios sobre el servicio son, como vemos acá de derecha a izquierda, Por la Mar, con apenas un 15.2% de usuarios que lograron opinar de manera positiva, seguido por Punto Fijo, Maracaibo y Barcelona, digamos entre las cuatro con más bajo nivel de aceptación. Tenemos en quinto lugar Barquisimeto y ya en sexto lugar a Valencia con un 33.9%. Ahora, ¿a qué se debe esta opinión que dan los usuarios sobre el servicio? ¿Y cómo argumentan esa valoración que hacen, digamos, lo que opinan negativo y lo que opinaron positivo? Hablemos de ese 58.9% que opinó de forma negativa sobre el servicio de agua potable. Bueno, dentro de ese grupo, 60% indica que su principal queja es la inconstancia del servicio, que califica el servicio como inconstante. Otro 17.8% dice que tiene tuberías, pero que el agua no llega con una frecuencia que logre, digamos, satisfacer o cubrir las necesidades de su hogar. Lo que nos configura casi un 77%, un poco más de un 77%, perdón, de estos usuarios que opinan de forma negativa, que directamente te están indicando que tienen problemas, básicamente con la frecuencia. Más allá también de parámetros de calidad del agua, como el color, olor, sabor, pero en menor medida que, digamos, los elementos que tienen que ver con la frecuencia con la que se está recibiendo el agua. Ahora, hablando de esa frecuencia y de esa opinión de los usuarios de que es su principal problema, podemos ver que solo un 27.1% de este total consultado indica tener agua de manera regular y continua. El resto, digamos, de estos consultados, en mayor o menor medida, digamos, presenta algunas deficiencias. Tenemos acá este otro grupo que es de casi un 9%, que, digamos, si bien recibe agua a diario, lo hace con restricciones de horario, ¿sabes? Estos hogares que pueden recibir 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, 1 hora en la noche, y así sucesivamente. Luego tenemos este grupo acá, el azul un poco más claro,
de casi un 37% de usuarios que pueden recibirlo de 1 a 5 días a la semana. Y tenemos ya en el otro extremo un 6.2% que dice que no recibe el servicio casi con ninguna frecuencia. O sea, que están conectados a un sistema de acueducto, pero que no están recibiendo el agua en su hogar. Ahora, por supuesto, a nivel de ciudad también estas frecuencias varían en la misma medida, por supuesto, y es proporcional en la medida en que observamos esta calidad o esta apreciación que hacen los usuarios sobre este servicio. Ahora bien, el tema de la disponibilidad, que era algo que nos preocupaba, si bien las personas tienen limitaciones o restricciones con la frecuencia, es saber si en el momento que el agua llega logra, digamos, tener una disponibilidad, al menos para lograr o para poder satisfacer algunas necesidades. Dentro de esto, 58.9% de las personas que consultamos que tienen, digamos, este grupo que tiene limitaciones y que no la recibe de manera continua, indica que la recibe por más de 6 horas cuando esta logra, digamos, cuando es recibida en el hogar. Ahora, lo que les comentaba sobre el tema de calidad, que tal vez es uno de los aspectos que entre una medición y otra tuvo cierta mejora, fue el tema de la presencia de color en el agua. Estamos hablando de que 47.4% del total consultado aprecia color en el agua que está recibiendo en su hogar. Estamos hablando que en la medición anterior, que fue de agosto a septiembre del 2021, esto se ubicaba en el 60% de los consultados. Por supuesto, esto no quiere decir que esté bien, sino que hubo una disminución de este porcentaje entre una medición y otra durante este periodo. Y esta lista, digamos, de ciudades donde los usuarios perciben coloración, la encabeza Por la Mar con 68.1% y Valencia en segundo lugar con 64.7%. Igual forma, la presencia de olor la detectaron 24% de los consultados y de sabor en el agua 20% de los consultados. En el caso de olor, Valencia, digamos que es la ciudad donde en mayor proporción los usuarios percibieron esta característica, con el 54.5% de los usuarios que afirman haber percibido olor en el agua. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué hacen las personas en los hogares cuando tienen estas deficiencias en la recepción del agua potable? Bueno, de manera espontánea y como parte de la encuesta, 47% indicó que tienen agua almacenada. En segundo lugar, un 22.7% indica que le pagan el servicio de un camión cisterna. 14% indica que lo trae de otros sitios, o sea, que acarrean agua desde alguna fuente pública, de algún río, etcétera, o algún pozo para llevarla a su hogar, y un 11.2% indica que compra botellones. Esto, digamos, este punto es particular, sobre todo en el caso de Valencia, porque son Valencia y Ciudad Bolívar las ciudades donde se observa una mayor presencia de esta práctica de la compra de agua embotellada. No quiere decir que es la forma de obtención de agua que predomina, pero son dos ciudades donde se ve bastante, donde se ve bastante elevada esta cifra. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las personas que acarrean el agua, ¿desde dónde la obtienen? ¿De dónde la traen? Bueno, dentro de este grupo, casi un 40% la trae de casa de un vecino, un familiar o de un amigo, o de alguna fuente, digamos, natural, pozos, quebradas o ríos, y 8.6% de pilas o chorros públicos, y 4.5% tuberías rotas en la calle. Ahora bien, hablemos, estoy tratando de tener cierto orden en cuanto al impacto de cada uno de los servicios en el orden de la presentación. Ahora hablamos del tema electricidad y al final explicaré por qué este orden. En cuanto al tema eléctrico, el primer elemento que medimos en la encuesta es el acceso formal al servicio, para lo cual en estas 12 ciudades esto llega a un 67.9% de usuarios que están conectados a través de medidor para recibir la energía eléctrica. Más bajos índices
de esta conexión formal los vemos en Ciudad Bolívar, Punto Fijo y Valencia, y por el contrario, Caracas, Por la Mar y Barquisimeto presentan un mayor índice de conexiones formales al servicio. En cuanto a la calidad del servicio eléctrico, recordemos además que esta encuesta representa una fotografía de un momento de la percepción de los usuarios, que es enero del 2022, y viene recogiendo esta percepción de estos dos últimos meses, diciembre, enero, para lo cual 47.1% de los consultados opinaron negativamente sobre el servicio eléctrico versus un 49.7% que opinó de manera positiva. Esto, digamos, de alguna manera también tiene unas diferencias importantes entre cada una de las ciudades, sobre todo de la manera en cómo está distribuido la manera en que funciona el servicio eléctrico. Entonces vemos ciudades en el extremo occidente donde están más apartadas, están como en la cola del servicio eléctrico, como muchos expertos lo explican, las cuales tienen los más bajos índices de aceptación de cara a lo que es la recepción del servicio eléctrico y a la calidad con el que éste recibe en los hogares. Para ello, vemos en esta gráfica en la parte inferior derecha, que acá graficamos el nivel de aceptación en opiniones positivas y vemos los más bajos índices en Mérida, en Maracaibo y San Cristóbal. Digamos, estas tres ciudades generalmente y a través de los años que hemos hecho esta encuesta han tenido esta posición. Acá tal vez un cambio, digamos, importante que sí hubo entre las mediciones anteriores, o al menos del año pasado a esta, es que Por la Mar llegó a posicionarse entre este grupo de tres ciudades, incluso llegó a estar en primer lugar, perdón. Y sin embargo, para esta última medición, Por la Mar específicamente, digamos, haciendo este análisis a nivel de ciudad, tuvo una mejora en cuanto a la percepción que tenían los usuarios del servicio eléctrico, pasando de estas tres primeras posiciones a prácticamente el cuarto lugar dentro de las que mejor pueden opinar del servicio eléctrico. Y ahora, las razones por las cuales opinan de una u otra forma sobre este servicio, digamos, el caso de quienes opinan de manera negativa, dentro de este grupo un 58% dice que es que tiene mucho bajón o tiene muchas fluctuaciones, mientras hay un 13.4% que dice que, bueno, que presentan racionamiento. Esto en muchos casos, para el momento de la medición, no eran racionamientos formales, sino que, bueno, las personas, digamos, percibían que en horas particulares y por periodos específicos el servicio, digamos, fallaba. Entonces, esto empezaron a asociarlo tal vez con un tema de razonamiento. Esto es, digamos, en la opinión de los consultados en la encuesta. Y por otra parte, bueno, un 7.8% dice que valoran negativamente el servicio debido a que daña sus aparatos. Ahora, la calidad del servicio está muy vinculada a las interrupciones, y esto lo vemos cuando analizamos la gráfica anterior, de que más de la mitad de quienes evalúan negativamente se quejan de las interrupciones. Y podemos ver cómo acá del lado izquierdo, 29.9%, casi 30% de los consultados indican que experimentan interrupciones eléctricas a diario. Un 42.5% las manifiestan de 1 a 6 días por semana, mientras que al ver el otro extremo tenemos un 10.8% que dice que casi nunca experimenta interrupciones. Por supuesto, y nuevamente, esto varía entre cada una de las ciudades que hemos colocado dentro de la muestra, viendo cómo coincide el hecho de que San Cristóbal, Mérida, Barinas, Maracaibo son las ciudades donde en mayor medida los usuarios reportan interrupciones diarias del servicio en sus hogares. Estas interrupciones pueden durar, en la mayoría de los casos, para el 58.5% de los consultados, de 2 a 6 horas entre que ocurre una falla y es restablecido el servicio, mientras que un 17.6% indica que puede durar de 1 a 2 horas. Si vemos tal vez en la gráfica inferior, esta duración de entre 2 y 6 horas, que es este azul claro, digamos que predomina prácticamente en todas las ciudades,
exceptuando, bueno, si bien Ciudad Bolívar es el mayor valor, está muy seguido de otras frecuencias como 1 hora o menos, o entre 1 y 2 horas. Sin embargo, pues vemos los casos de Mérida, donde la duración de casi 6 horas llega hasta un 80% de los consultados, y el caso de San Cristóbal casi un 70%. Ahora, un elemento nuevo que queríamos evaluar, que incorporamos en esta medición, es la pérdida o daños de electrodomésticos debido a interrupciones o fluctuaciones del servicio eléctrico, lo cual respondió afirmativamente un 76.4% de los consultados. O sea, más de 3/4 partes de los usuarios consultados en 12 ciudades han experimentado en algún momento daños o desperfectos de algún aparato eléctrico debido al funcionamiento del servicio. Esto en mayor medida se observa en los casos de Maracaibo, Punto Fijo y Por la Mar, y aunque sigue siendo elevado, el menor índice se observa en Caracas y San Cristóbal. Por otra parte, otro elemento que fue importante de ver, la compra de protectores eléctricos, una práctica para el 71.4% de estos usuarios, y digamos es más común observarla en Maracaibo, Caracas y Barcelona. Ahora, en cuanto a la ocurrencia o la afectación que puede tener el servicio eléctrico y el riesgo que puede tener en una comunidad, pudimos ver que 49.6% de los consultados indican que en su comunidad el tendido o el sistema puede estar, digamos, en alguna condición de riesgo, siendo tal vez más elevado esto en Punto Fijo, Por la Mar y Valencia, más bajo en Mérida y Caracas. E igual, en el caso de la ocurrencia de lluvias, de precipitaciones, quienes consideran que el servicio falla bajo condiciones climáticas, 65.3% respondió afirmativamente, y vemos que este índice es más elevado para Punto Fijo, alcanzando 87.4%, seguido solo por Maracaibo y Valencia con un 79% de los que opinaron de esta misma forma. Es muchísimo menor para el caso de San Cristóbal, con apenas, bueno, es la mitad, 42.4%, y Caracas con 47.4%. Ahora, hablemos del servicio de gas doméstico. Y bueno, primero que nada, veamos lo que es la proporción de usuarios que dependen de este recurso para cocinar en sus hogares. Estamos hablando de un 94% de los consultados que su principal manera, o tal vez incluso su única manera de cocinar, es a través de este recurso. Los formatos empleados y cómo se distribuyen dentro de este grupo de usuarios, vemos que hay un gran predominio, un 83.3% de ese grupo de usuarios que depende de la recarga de la bombona, mientras que apenas un 16.6% indica que está conectado a la red de gas directo. Acá vemos, graficamos en la parte inferior derecha, lo que es la dependencia por ciudades de la recarga del cilindro o bombona, y vemos que Maracaibo es la ciudad que tiene, digamos, tal vez es la mayor red de gas directo dentro de las ciudades que hemos evaluado, o al menos la mayor proporción de usuarios conectados, quedando en Maracaibo con solo 18% de usuarios que dependen de la recarga del cilindro. ¿Cómo evalúan la calidad del gas directo? Bueno, tienen un 90% de aceptación, de valoración positiva. Y esto ha sido una cifra que se ha observado desde que iniciamos la medición. Sin embargo, cuando lo comparamos con la valoración de calidad que hacen los usuarios del servicio de gas por bombona, esto disminuye a 56.2% este nivel de aceptación, y un 40.2% que opina de forma negativa. Si lo vemos digamos, a nivel de ciudad, podemos ver que esto es mucho más bajo para los casos de San Fernando de Apure, con 37% de opiniones favorables, y el caso de Valencia con 40.5%, seguido luego de San Cristóbal con 42.3%. Y esto está, digamos, muy relacionado a esta evaluación con la frecuencia con la que se recibe la recarga en los hogares. Ahora bien,
Voy a hablarles primero, antes de digamos, hablar del tema de la frecuencia, de las capacidades de las bombonas que se están registrando o que indican los usuarios emplear, predominando el formato de 10 kilos para el 52.7% de estos usuarios, seguido por el de 18 kilos. Sin embargo, pues vemos que esto varía entre cada una de las ciudades. Si bien el formato de 10 kilos es el más usado a nivel residencial, y que en la gráfica inferior de la lámina podemos ver que este predomina, pues los casos de San Cristóbal, de Maracaibo y de Ciudad Bolívar, vemos que hay unas mayores proporciones de hogares o de usuarios que indican estar empleando formatos de 18 kilos. Y esto en buena medida coincide con ciudades que han tenido tal vez una opinión menos favorable sobre lo que es la frecuencia de recepción del servicio y buscan tener formatos de mayor volumen para garantizar, extender un poco más el uso o el disfrute de este recurso. Ahora, en cuanto a lo que es la frecuencia de recepción del servicio, entre las últimas mediciones lo que hemos podido apreciar es que estos casos extremos que indican decir que casi nunca o que nunca le llega a la comunidad han ido disminuyendo progresivamente, poco pero de manera sostenida, ubicándose ya más recientemente, digamos esta barra gris es más claro, un 7.6%, versus el 11.4% de la medición de agosto-septiembre, y aquellos que indican que no les llega a la comunidad pasó en el mismo periodo de 10.9 a 5.4%, mientras que las personas que indican recibirlo una vez al mes pasaron de 20.9 a 26.2%. Entonces, bueno, en algunos casos, y tal vez esto es un análisis que tenemos que hacer con un poco más de detalle porque tenemos que cruzar cuáles son los formatos, las dimensiones de las bombonas, la cantidad de personas que hay por hogar y ver si estas frecuencias están de alguna manera mejorando de cara a lo que es cubrir las necesidades que tienen estos hogares. Si bien, digamos, y como les he mencionado, hemos apreciado que han disminuido estas proporciones de hogares que estaban tal vez en situaciones más críticas e incrementado tal vez frecuencias como la de una vez cada 15 días y una vez al mes. Ahora, esta es una opinión de los consultados de cara a los últimos meses y a ver si creen que ha mejorado o ha empeorado la frecuencia de este servicio, para lo cual 32.6% opina que ha mejorado, un 20% que ha empeorado y 45.4% dicen que se mantiene igual. Por ejemplo, para el caso de Valencia, 51.3% opina que el servicio se mantiene igual. Sin embargo, tenemos este 26.3% que indica que en la opinión de los usuarios que ha empeorado, es el mayor, solamente superado por los casos de San Cristóbal, y de Barinas. Ahora, ¿qué están haciendo los usuarios, digamos, para paliar la situación o la escasez que al no recibir el recurso o la recarga a tiempo? ¿Qué métodos se están empleando? Bueno, debemos saber que 63.8% de estos usuarios de gas indican que han usado otros métodos. Mayormente, digamos, o en mayor medida se observa en los casos de San Cristóbal, Barquisimeto y Valencia. Ahora, ¿cuáles son estas alternativas para poder cocinar los alimentos? En primer lugar, ha sido la compra de hornillas o de cocinas eléctricas, de soluciones eléctricas en general. Y en segundo lugar, con 24.3% de estos usuarios, es el uso de la leña para lograr cocinar los alimentos. Entonces, tal vez vemos los casos, el uso de la cocina eléctrica terminando en todas las ciudades, digamos, siendo tal vez la respuesta más común. Sin embargo, vemos como en los casos de San Fernando, de Maracaibo y de Por la Mar, aumentan estas respuestas que están relacionadas al uso de leña en el hogar. Esto, por supuesto, va a depender mucho de la tipología urbana, de la disponibilidad de recursos maderables, entre otros factores.
Ahora voy a hacer un breve resumen del tema de telecomunicaciones para no extenderme mucho más y ponerlos en contexto. Por un lado está el acceso a Internet fijo, que se ubica en 36.1% para esta última medición. Vemos que a nivel de valoración de calidad, 55.9% lo evaluó de forma positiva, siendo los casos de Maracaibo y Barquisimeto los mejores índices. Maracaibo ha sido un fenómeno muy particular en los últimos tal vez año y medio, donde ha ido emergiendo dentro de la muestra como la ciudad que mejor evalúa las telecomunicaciones. Y esto ha sido un fenómeno muy particular que voy a explicar ahora en la siguiente, que está muy vinculado a el tema de las operadoras. Si bien CanTV, digamos, ha ocupado tradicionalmente la mayor cuota de mercado de suscriptores, ubicándose alrededor del 70%, pero bueno, ha ido disminuyendo también últimamente hasta un 65.9% en esta medición. Vemos que este caso particular de Maracaibo un altísimo porcentaje de usuarios que están indicando estar suscritos con nuevas operadoras, que son empresas nuevas, emergentes, con nueva tecnología y que están garantizando servicios de mejor calidad. Por supuesto, unos costos más elevados, con otras características, con otras tecnologías, pero que al fin y al cabo se están traduciendo, en la opinión de los usuarios, en una mejora en la calidad de los servicios que están recibiendo. Digamos que este fenómeno se está replicando en menor medida en otras ciudades. Tal vez en segundo lugar está el caso de Punto Fijo y bueno, en mucho menor medida, por ejemplo, en Valencia con apenas un 8.6% y Barcelona con 8.4% de los usuarios suscritos al servicio de Internet. Ahora, en cuanto al tema móvil, el primer elemento a evaluar es la penetración, el uso de teléfono inteligente. Y esta es una cifra que ha ido evaluando, que ha sido incrementando de manera consistente, no ha parado de crecer, así sea un poco entre una medición y otra, llegando al 83.7% de las personas consultadas que logran tener un dispositivo inteligente. Y tradicionalmente las ciudades con el mayor acceso a teléfono inteligente han sido Maracaibo, Punto Fijo, San Cristóbal, Caracas se cuela esta vez, digamos, dentro de esa posición, y Valencia ha estado entre las 4 primeras lugares de penetración del teléfono inteligente de las 12 ciudades evaluadas. Ahora, a nivel de calidad de estos servicios móviles, vemos, por ejemplo, que el servicio de llamada de voz cuenta con un 69.2% de opiniones favorables, lo cual ha incrementado casi unos 8 puntos porcentuales de la medición anterior. Igual para el caso de datos móviles, aquí en la parte derecha de la gráfica, con 54.9% de opiniones favorables, representando también un incremento importante desde el periodo anterior evaluado. Vemos que el caso de Maracaibo aparece nuevamente en ambos servicios, tanto en datos móviles como en llamada de voz, como la más alta valoración positiva del servicio. Igualmente, a nivel de lo que es la percepción que tienen los usuarios, vemos del total, o sea, se ha empeorado, mejorado, se ha mantenido igual, un total que indica 64.7% que se ha mantenido igual, y ya, digamos, que ha empeorado o ha mejorado son muy similares. Digamos que hay proporciones similares de usuarios que piensan que ha mejorado o que ha empeorado. Tal vez el caso que en mayor medida se ha deteriorado sus servicios de telefonía móvil y datos ha sido Ciudad Bolívar, con un 31.1% de quienes piensan de esta manera. ¿Por qué opinan positivo y por qué ha mejorado el servicio? Bueno, 37% de este grupo de usuarios que opinan positivo es porque siempre tiene señal o porque navega sin problemas para el caso de datos. Y en el caso de llamada de voz, porque bueno, igualmente siempre tiene señal y que las llamadas se escuchan bien. Entonces hay dos elementos de acceso al servicio, de acceso eficiente al servicio, y otro de calidad al operar este servicio. Eso serían como que elementos más importantes de cara a la evaluación que hacen los usuarios de la telefonía, del servicio de telefonía fija y móvil. Acá graficamos, de telefonía móvil, llamada de voz y datos móviles. Lo que serían las fallas, contrastando los dos extremos, que sería
Usuarios que indican tener fallas a diario y usuarios que dicen que casi nunca tienen falla. El total, 35.3% indica que tiene falla todos los días versus un 26% que casi nunca tiene falla. Vemos cómo consistentemente Maracaibo, acá a la derecha, es la ciudad donde tiene la menor proporción de usuarios cuyo servicio le falla diariamente. Ahora, ya para terminar, el servicio aseo urbano mejor evaluado históricamente ha sido el servicio que tiene mejor nivel de aceptación. En este momento, 67.6% de los usuarios está conectado formalmente o es atendido formalmente, perdón, por un servicio de recolección de desechos sólidos, con los más altos índices en Mérida, Por la Mar y San Cristóbal, y los casos de Ciudad Bolívar, Barinas y Maracaibo como los más bajos niveles de acceso a este servicio. La frecuencia más común observada dentro de la muestra, con 31.7% de las respuestas, es la recolección al menos una vez por semana y es un rango mínimo para mantener condiciones sanitarias en áreas urbanas. En cuanto a calidad, se ha mantenido muy similar, digamos, en los últimos tiempos. No disminuye del 55%, en este caso es 60.4%, lo que es las opiniones favorables sobre este servicio. Y vemos cómo los casos de Por la Mar, Valencia y Caracas representan los más altos índices de aceptación para el servicio de recolección de desechos sólidos y aseo urbano. La razón por qué evalúan positivo, digamos, 38% tiene que ver, y digamos, en este caso está vinculado también a la frecuencia, como vimos en otros servicios. El camión siempre pasa, es la principal respuesta. Y en segundo lugar, con 37.2%, el camión pasa los mismos días a la misma hora. Entonces, hay un tema de que el usuario está evaluando que el servicio pase, que sea atendido y que la frecuencia sea la adecuada. Esto ha sido tal vez el parámetro más importante y que le da más relevancia al usuario para la percepción o la apreciación del servicio. Bueno, acá tenemos graficadas lo que serían las frecuencias por ciudad. Vemos que esta frecuencia que tiene que ver con al menos una vez por semana, que como les indiqué es como un mínimo para mantener condiciones, es mucho más elevada para Maracaibo, Punto Fijo y Mérida. Y vemos, por ejemplo, los casos de Por la Mar, Caracas, que recordemos que estas ciudades que estaban, digamos, teniendo mejores opiniones sobre este servicio. Vemos que más allá de una vez a la semana abundan, digamos, frecuencias más periódicas. ¿Qué hacen ahora? Un elemento importante de evaluar y también de cara a salud y ambiente es que están haciendo los usuarios cuando el servicio falla o cuando no es recolectado los desechos. En primer lugar, pues 47.5% indica que lo traslada a un botadero, 17% le paga un camión para recogerla, un tercero, lo cual tampoco termina siendo una garantía porque no sabes dónde va a ser, cuál va a ser la disposición final de esos desechos. La colocación en la vía pública, digamos, es tal vez una de las prácticas más sencillas. Y tal vez la más preocupante, aunque no es la más practicada, es la quema de los desechos para un 15.4% de las respuestas. Y digo preocupante por, digamos, el impacto que esto puede tener tanto en la salud como en el entorno. Para terminar, acá quisimos evaluar lo que era la percepción general de todos los servicios para estos usuarios, viendo para esto o preguntando en este caso lo que son los niveles de satisfacción. Ya servicios que están recibiéndose en los hogares, para lo cual 49.1% digamos respondió de estar insatisfecho, 6.1% insatisfecho y 20.3% un poco insatisfecho, versus un 49.3% que indica tener satisfacción con los servicios que está recibiendo. Digamos, en mayor medida este grupo de 27.1% que dice estar un poco satisfecho, y en segundo lugar 20.9% que está satisfecho. Si lo logramos ver a nivel de ciudades, vemos tal vez el mayor índice de insatisfacción en los casos de Ciudad Bolívar y de Maracaibo, y luego en tercer lugar Barquisimeto. Valencia la logramos ver acá en octavo lugar, digamos, en cuanto a opiniones negativas o nivel de insatisfacción.
luego seguida ya, digamos, en la última posición con San Cristóbal, Punto Fijo, Caracas y Mérida, tal vez donde predomina mayor ingreso en este. Queremos ver también qué servicios tenían más efecto en la cotidianidad de los ciudadanos dentro de los servicios que estamos evaluando. Pudimos ver que dando respuesta espontánea, el agua con 55.4% es el servicio que más influye en la calidad de vida, seguida por el caso de la electricidad con 19% y en tercer lugar el gas doméstico con 6.3%, muy lejos del tema de agua y de electricidad. Entonces, bueno, igual traté de hacer un resumen, disculpen si me extendí un poco, y de igual manera, si quieren tener más información o más detalles sobre nuestros datos, nosotros publicamos boletines mensuales donde detallamos muchísimo cada uno de estos datos, y igualmente a través de nuestras redes sociales, @Observatorio BSP, se están publicando infografías, notas de prensa, estudios, etcétera, que pueden ampliar esta información. Entonces, bueno, muchísimas gracias por su atención. Yo igual quedo atento luego para preguntas, respuestas y cualquier discusión luego de que Humberto y Nizar puedan, digamos, presentar sus ideas. Muchísimas gracias, Julio. Bueno, efectivamente, para poder comenzar ya las intervenciones de nuestros invitados, deseamos colocarnos en contexto con todas las personas que ya se encuentran en la sala y que ya han estado como acostumbrados un poco a lo que sería la información que han recibido. Efectivamente, en el chat, en unos minutos vamos a colocar lo que sería la dirección de contacto para que puedan descargar el boletín del mes, donde pueden ver toda esta información que ha dado Julio. Igual este mismo foro dentro de unas horas va a estar colgado en nuestro canal de YouTube por si desean compartirlo. Pero como insisto, para colocar en contexto a nuestros invitados, en este momento, solo por 2 minutos, vamos a colocar una encuesta que deben llenar de selección simple y lo deben llenar tanto panelistas como los espectadores. Y en 2 minutos iniciamos la ronda de participación de los invitados. Ok, muchísimas gracias a todos los que participaron en la encuesta. Voy a pedirle, por favor, al ingeniero Nizar que pueda ir abriendo cámara y para poderles informar entonces en el contexto donde nos encontramos. El 57% de las personas que nos acompañan el día de hoy viven en la ciudad de Valencia. El rango de edad, bueno, son mayores de 35 años más el 80%.
La primera vez que nos acompañan es el 50%, es decir, bienvenidos a todos aquellos que están viendo la actividad interactiva que realizamos. A nivel de contexto de audiencia, el 21% es de ONG, el 43% lo hace de manera personal o particular, y obviamente, como nos dicen aquí en el chat, la última pregunta es la más complicada, pero por eso queremos preguntar en su localidad de estos servicios que anunciamos, ¿cuál es el que más afecta? Y para la audiencia que hoy nos acompaña, el 43% sería el servicio de agua potable. Así que bueno, Nizar, para los que no los conocen, es ingeniero mecánico, es abogado también, es posgrado en gerencia pública, fundador y expresidente del Instituto de Estudios Superiores de Ingeniería, es vicepresidente del Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo, miembro de la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Venezuela, miembro de la Asociación Venezolana de Ingenieros, Electricistas y Mecánicos ABIEM, y directivo de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo. Bueno, nada, ingeniero, lo voy a dejar con derecho a la palabra. Sin embargo, quiero decirles que tanto la sección de preguntas y respuestas como el chat está habilitado. Ya de aquí en adelante estaremos respondiendo todas las preguntas y seguro, bueno, Julio se activará y iremos al siguiente invitado para ir respondiendo. Así que bueno, la audiencia es suya, ingeniero. Gracias, Rafael Armando, muy amable, muy amable. Bueno, y en definitiva yo también estoy disfrutando de lo que refiere a las cifras, ¿no? Del observatorio. Julio Cuba lo expuso en vuelo rasante lo que está ocurriendo. Ahora va a venir Humberto Torres y también vamos a relacionar un poco el estatus técnico de lo que está ocurriendo con el servicio agua y el servicio eléctrico. Y la primera conclusión, porque yo tengo que ir concatenando con lo que vengo, lo que escuché de Julio, ¿no? Hay una relación íntimamente ligada entre el nivel de satisfacción y la operatividad de los sistemas hídricos y eléctricos. No es un punto desconectado, no es un tema netamente técnico ni netamente social, es un tema técnico-social que tiene que pasar por las políticas de servicios públicos del país. Vamos a iniciar un poquitico, sin ánimos de ser una clase de ingeniería, lo que es el tema agua en la región central del país. La distribución de agua, lo que es el servicio como tal, es aportado por la empresa Hidrocentro, la hidrológica del centro, la cual tiene bajo su responsabilidad la distribución de agua en 3 estados centrales del país: el estado Cojedes, el estado Carabobo y el estado Aragua. La responsabilidad fundamental de Hidrocentro es la de, no sé, tengo una falla aquí en la... sí se está escuchando, ¿verdad? Porque tuve una falla eventual aquí en la transmisión. Se le escucha, ingeniero, perfectamente, sí. Ok. La responsabilidad fundamental de la hidrológica del centro es darle agua a más de 4 millones de habitantes. Eso, en definitiva, fuera de ser un número, es una responsabilidad extremadamente complicada, y para lo cual se basa la hidrológica del centro en la infraestructura diseñada, proyectada, construida y puesta en marcha a principios de la década de los 70. A principios de la década de los 70, los gobiernos de esa época diseñan el sistema regional del centro. Específicamente para la Gran Valencia como tal, ponen operaciones el sistema regional 1, que consiste en primera instancia a nivel macro en la importación de agua en el estado, en la cuenca del Pao, hacia la cuenca del lago de Valencia. A grosso modo, ese es el objetivo fundamental de lo que tiene que ver, o el objetivo fundamental del sistema regional del centro. La etapa 1, el agua se almacena en el embalse de Pao Cachinche, el embalse de agua cruda que, para sorpresa de muchas personas, no obstante a estar desbordándose absolutamente los 365 días del año, hay escasez de distribución de agua en la Gran Valencia como tal. Por un lado, hay exceso de agua en el embalse de agua cruda, Pao Cachinche, pero por otro lado existe una escasez tremenda de lo que tiene que ver el servicio de agua en la Gran Valencia como tal. Luego de almacenada, se lleva hacia la planta Alejo Zuluaga, en la cual tiene bajo su responsabilidad o como objetivo fundamental la potabilización del agua necesaria para abastecer la población de la Gran Valencia. El diseño original y modificado de esa planta Alejo Zuluaga en los años 70, principios de los años 80, es de aproximadamente 8.000 litros por segundo. Para que tengan una referencia de qué es lo que está ocurriendo en este momento, de esa capacidad de potabilización original de 8.000 litros por segundo, en este momento, con un sistema que tenemos que confesar, ha mejorado un poco en este año. En este momento, en promedio, no llega a 3.500 litros por segundo.
la operatividad o la potabilización de agua requerida en la Gran Valencia es aproximadamente 7.000, 7.500 litros por segundo. En este momento se está potabilizando un punto promedio de un 50%. Hay escasez de un 50% de agua potable para ser distribuida entre los habitantes de la Gran Valencia. Por supuesto, ¿qué medidas ha tomado la hidrológica como empresa responsable de este servicio? La sectorización del servicio de agua. ¿Qué significa esto? Para darle agua a un sector de la ciudad, la hidrológica del centro recurre a racionamientos programados a fin de abastecer un sector para luego cortar el suministro en ese punto y llevarlo hacia el otro punto como tal. Esa es la razón fundamental de los racionamientos programados que tiene la hidrológica para con la ciudadanía de la Gran Valencia. No hay agua suficiente producida por la potabilizadora y obviamente al no existir el caudal suficiente, no puede existir una distribución efectiva de lo que tiene que ver el requerimiento de agua de la población. Hay un racionamiento aproximado, un 50% de lo que tiene que ver el caudal necesario para abastecer a la capital del estado Carabobo, hablándola como área metropolitana como tal. Además de ello, no estamos contando con paradas no programadas que pudiesen tener múltiples variables, como por ejemplo fallas en equipos electromecánicos, fallas en lo que tiene que ver los químicos, fallas en la infraestructura que data entre 50 y 60 años, y un punto fundamental en esta época que va concatenado directamente con lo que tiene que ver el servicio de agua, que es la garantía de un servicio eléctrico continuo en lo que refiere a las plantas de distribución de agua. Esas interrupciones no programadas generan una disminución de la ya disminuida capacidad de distribución de agua potable para la ciudad de Valencia. Consecuencia de esa falla de distribución, obviamente la calidad de agua se ve impactada por lo que tiene que ver esas interrupciones programadas o no programadas. Al momento de que se interrumpe el servicio como tal en un sector, eso comienza a ocurrir en esas tuberías, en esos acueductos, procesos físico-químicos que alteran en definitiva las condiciones de potabilidad que debe tener el agua para llegar a los hogares del estado Carabobo. Se pierden absolutamente muchas de las variables y esa es una de las causas fundamentales de la queja que tiene la ciudadanía en torno al color, al olor y al sabor que presenta el agua al llegar. Al momento de la interrupción del servicio, que debería ser de 24 horas y no hay posibilidad alguna de satisfacerlo, al momento de esa interrupción comienzan procesos degenerativos, pérdidas del cloro residual dentro de la tubería, corrosión por presencia de aire dentro de las tuberías de metálicas, que en definitiva cuando se reactiva lo que tiene que ver el servicio como tal, por supuesto arrastra consigo lo que tiene que ver toda esa corrosión que se presenta al momento de no existir o de existir precisamente aire en vez de agua en las tuberías de los acueductos del centro del país. Por otro lado, luego de la distribución, la utilización en los hogares, tiene que ocurrir un proceso de saneamiento de esa agua. Ese proceso de saneamiento se efectuaba hace unos cuantos años en dos grandes plantas de aguas residuales construidas en la región carabobeña. Una de ellas, la planta de aguas residuales de Los Guayos, en este momento completamente desmantelada e invadida por las aguas del lago Valencia, y otra de ellas, la planta de aguas residuales de La Mariposa, que en este momento está siendo objeto de un proceso de inversión muy tímida, muy por debajo realmente del presupuesto que debería hacerse, pero sí se está haciendo bajo un criterio técnico que en definitiva pudiese en un momento dado, al momento de culminar, satisfacer las condiciones de diseño para las cuales debería estar trabajando esa planta de aguas residuales. En este momento, la Gran Valencia carece de cualquier tipo de saneamiento de aguas residuales en nuestra ciudad, en la capital carabobeña. Por otro lado, y en el punto en el cual se diferencia la cuenca del lago Valencia de las diferentes cuencas hidrológicas a nivel nacional, el sitio de disposición final de esas aguas servidas ya saneadas, de la gran mayoría del consumo, de buena parte del consumo del estado Carabobo, esta agua, es el cuerpo de agua del lago de Valencia, la cuenca hidrorreica, que para el momento de la puesta en funcionamiento en los años 70 del sistema regional del centro, se diseñó una cota máxima de seguridad de la cota 408. Obviamente, al momento del inicio del sistema regional del centro y la descarga continua de agua servida, saneada o sin sanear, aunado a las lluvias de la región, eso hizo incrementar y revertir el proceso de disminución de la cota del nivel del lago.
Tenemos registros producto de las evaluaciones de Alejandro Humboldt de los años 1700, del siglo XVIII, y desde la cota 427 presentó el lago de Valencia hasta el año 1976 una disminución y su cota mínima de la cota 402. Al momento de iniciar el sistema regional del centro, que fue la respuesta hídrica y de ingeniería al abastecimiento de agua del centro del país, comienza el aumento de la cota del lago sin ningún tipo de posibilidad de salir de esa cuenca endorreica, de ese cuerpo de agua endorreico, que no fuese el fenómeno de evaporación. Repito, la cota 408 fue estipulada por la unidad ejecutora de proyecto del Ministerio de Ambiente como la cota máxima que podía tener la cota del lago para soportar lo que tenía que ver el urbanismo del Estado Aragua y del Estado Carabobo. En este momento, para que tengan una referencia, la cota actual está rondando la cota 415, está entre la 414.3, 414.5, estando 6 metros y medio por encima de la cota máxima de seguridad. ¿Esto por qué lo traigo a colación? El punto fundamental en este momento que nos diferencia en la situación hídrica del resto del país es el sitio de disposición de aguas servidas que deberían ser saneadas de la gran mayoría del caudal que se genera en el Estado Carabobo, Estado de Aragua, que es el lago de Valencia. Para poder aumentar ese caudal de agua a distribuir para la población, debe construirse un mecanismo de control de nivel del lago de Valencia, porque producto de no existir ningún tipo de mecanismo, ese lago de Valencia ha invadido un área aproximada, en lo que refiere a la ribera de ese cuerpo de agua, cercano entre 10 y 12.000 hectáreas. ¿Cómo se refleja eso? Quien ha tenido la oportunidad de dirigirse hacia el sureste de la capital del Estado de Aragua, el municipio Girardot, Maracay, se podrá dar cuenta, por ejemplo, con urbanismos como La Punta, Mata Redonda, La Esmeralda, Esmeraldita, cómo el ministerio tuvo que construir un muro para evitar que las aguas del lago invadieran ese centro de residencia de más de 1.200 familias. Unos urbanismos que en definitiva fueron objeto también hace aproximadamente 10, 11 años de una decisión por parte del Tribunal Supremo de Justicia, donde se le obligaba al gobierno, al Poder Ejecutivo, a indemnizar a los pobladores de esos sectores del sur de Maracay y reubicarlos a fin de evitar un riesgo latente de invasión de las aguas del lago hacia esos urbanismos ubicados al sur de Maracay. Otro de los puntos en el cual nosotros podemos percatarnos de cómo ha sido el crecimiento descontrolado del lago de Valencia son las bases del viaducto de la Cabrera. El viaducto de la Cabrera, una de las vías de comunicación más importantes del país, que comunica, por ejemplo, la carga del puerto desembarcada en el puerto de Puerto Cabello, el puerto donde se embarca el 90% de la carga a nivel nacional, hacia la capital de la República, hacia Oriente de la República. Las aguas del lago están en contacto con la infraestructura de ese viaducto, cosa para la cual no fue diseñada, y en definitiva, pues no cabe la menor duda que los procesos de corrosión del acero de la estructura de esa vía de comunicación pudiese en un momento dado estar en riesgo producto de ese contacto de las aguas del lago, que prácticamente, y producto también no solamente de la cota del nivel, sino también de toda la presencia de esa agua, está tocando también, aunque no esté en funcionamiento, la vía del ferrocarril que se encuentra a un costado. Producto de ese aumento del nivel del lago de Valencia, también fue invadida todas las plantas de tratamiento construidas, por ejemplo la de Mampa, al eje oriental, a la parte sur del eje oriental del Estado Carabobo, y no solamente eso, sino que no existe ningún tipo de posibilidad de construir ninguna planta de tratamiento de aguas servidas en el eje oriental del Estado Carabobo, porque los terrenos dispuestos para tales efectos están invadidos o amenazados por el crecimiento del lago Valencia, que vuelvo y repito, su cota en este momento está cercano a la cota 405, más de 6 metros por arriba de la cota máxima estipulada de seguridad por la unidad ejecutora de proyectos, que fue la institución perteneciente al Ministerio de Ambiente que fue responsable de la construcción del sistema regional del centro. Más allá, la planta de tratamiento de aguas residuales de Los Guayos está prácticamente invadida por las aguas del lago de Valencia, producto de ese crecimiento descontrolado, y en definitiva no puede existir ningún tipo de saneamiento porque buena parte de esa infraestructura ambiental se encuentra sumergida en las aguas del lago.
carretera que comunica la capital del estado Carabobo, Valencia, con la capital del municipio Carlos Arbelo, Huigüe, está completamente bajo las aguas del lago de Valencia. Y para que tengamos nosotros una idea de qué representa esta situación de crecimiento descontrolado del lago, no existe ninguna vía natural de drenaje del lago, sino hasta la cota 427. En este momento, y desde el año 76, que se encontraba en sus puntos más bajos históricos, donde se encuentran los registros, que es la cota 402, en este momento, cercana a la 415, pues no existe forma de detenerlo, sino que el lago, si nosotros esperamos que se detenga de forma natural, tendría que estar por encima de donde se encuentra en este momento unos 7, 8 metros, cosa que prácticamente anegaría todo lo que refiere el centro de Maracay. Por supuesto, la cabecera de la base aérea Libertador estaría abajo de las aguas del lago. La cabecera del aeropuerto de Valencia también estaría debajo de la cota del lago. Y en definitiva, eso hace en primera instancia sacar la primera conclusión que en definitiva tiene que ser vital para resolver la crisis hídrica del centro del país, no solamente de Valencia, sino de gran parte del estado Carabobo y gran parte del estado Aragua. Tenemos que construir un mecanismo de control del nivel del lago. De lo contrario, no tenemos ninguna oportunidad, uno, de mejorar el servicio de distribución de agua en el centro del país, y segundo, no tenemos ningún tipo de oportunidad de construir infraestructura de saneamiento en el eje oriental del estado Carabobo, y además de ello está en riesgo las vías de comunicación como el viaducto de la Cabrera y por supuesto varios sectores urbanizados del eje oriental del estado Carabobo. Tiene que existir una solución, la proyección, el diseño y la construcción de un mecanismo de control del nivel del lago para resolver esa situación que en este momento, y con toda la responsabilidad que nos caracteriza desde la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, que en este momento me toca representar gracias a la anuencia de su directiva y de Rolando Smith como representante de la Comisión de Gobernabilidad, y como miembro del Colegio de Ingenieros de Venezuela. No hay posibilidad de resolver ese problema si no se construye un mecanismo de control nivel del lago de Valencia, lo cual significa en este momento que el crecimiento descontrolado del lago de Valencia es el problema de impacto ambiental más grave de Venezuela. En este momento no hay un problema ambiental más de mayor impacto por el tema humano, el riesgo que corren los habitantes del sur de Maracay y el problema de invasión de infraestructura por parte de las aguas del lago, que no sea el control del nivel del lago de Valencia. Eso es un resumen en pocos minutos muy descriptivo de lo que está ocurriendo con el problema hídrico del centro del país. Está íntimamente relacionado con el nivel del lago. Y vuelvo, repito, como conclusión, si no se resuelve el problema del crecimiento del lago, no se va a poder resolver el problema hídrico del centro del país, porque el lago de Valencia es el sitio de disposición final de aguas servidas y teóricamente saneadas, que debería tener buena parte del consumo de agua del estado Carabobo y del estado Aragua. Cambiando al tema eléctrico, que también está íntimamente ligado con el tema agua y producto que no puedo extenderme mucho más, en definitiva, con el tiempo, ya llevamos 20 minutos de esta posición, le vamos a dar más o menos una cifra de lo que tiene que ver el servicio eléctrico. En la década de los 80 y 90, el estado Carabobo disponía de una infraestructura de generación, transmisión y distribución aproximada de 3.500 y 3.800 megavatios. En este momento, bueno, cantidad de servicios de energía suficiente no solamente para suplir el estado Carabobo en la Gran Valencia y su zona industrial pujante de esas décadas, sino también para suplir el servicio de parte del estado Falcón, parte del estado Cojedes, parte del estado Aragua, y llegamos también hasta parte del occidente del país, por supuesto, conectado al sistema eléctrico nacional, sistema interconectado. En este momento, y vamos a tratar de comparar un poco las cifras, en este momento de esa infraestructura instalada de 3.500 megavatios, en la cual en su mayor apogeo fue capaz de generar y transmitir y distribuir cerca de 2.500, 2.600 megavatios, en este momento solamente se encuentra operativa la planta termogeneradora de Pedro Camejo, con una capacidad aproximada en este momento operativa entre 100 y 120 megavatios, y una de las plantas de las máquinas de planta centro, de las termogeneradoras insignes a nivel nacional, estandarte a nivel nacional,
que está generando un promedio entre 200 y 250 megavatios. O sea, de una capacidad de infraestructura instalada a mediados, entre finales de 80, mediados de los 90, de 3.500 megavatios, en este momento tenemos generación regional de cerca de 350 megavatios. Estamos hablando, bueno, de una cifra nada alentadora. La gente preguntará, bueno, ¿de dónde entonces tenemos energía eléctrica en el Estado? Bueno, la energía eléctrica en más de un 70-80% en las horas pico, en lo que refiere a la región carabobeña, proviene de la hidroeléctrica del GURI, del Sistema Interconectado Nacional, el Sistema Eléctrico Nacional. Dependemos, al igual que casi todo el territorio nacional, prácticamente de GURI. Esa es nuestra fuente principal de generación, obviamente de transmisión, y lo que se distribuye prácticamente un gran porcentaje de la energía es cerca entre 80, 90%, 85% de la hidroeléctrica. De ahí proviene prácticamente la energía que nosotros consumimos, con la peculiaridad que es la gran diferencia que existe entre el servicio eléctrico y el servicio de agua. El servicio de agua podemos almacenarlo, el servicio eléctrico no podemos almacenarlo. El servicio eléctrico tiene que generarse, transmitirse y distribuirse al momento exacto de que el ciudadano o la empresa o el comercio lo requiera. No es almacenable. Eso es uno de los puntos fundamentales de diferencia entre los servicios, que en definitiva está interconectado porque, de acuerdo a la topografía de la región también, si no tenemos un servicio eléctrico viable, si hay interrupciones del servicio eléctrico, hay en una gran parte de la geografía del estado Carabobo también interrupciones en lo que refiere el servicio de agua. Yo con esos dos puntos bien descriptivos, vuelvo y reitero, y además le adelanto de que la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Venezuela y la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros del Estado Carabobo ha sugerido unas cuantas alternativas a fin de resolver estas problemáticas tanto de agua y de servicio eléctrico. Y uno de los grandes mensajes que siempre damos al final de toda esta charla o al inicio es que este grave problema, tanto de agua como de servicio eléctrico, sí tiene solución. O sea, no solamente es un escenario complicado, muchas veces de emergencia, pero podemos afirmar muy responsablemente de que estas dos fallas sí estamos en capacidad de Venezuela de resolverlas con cierta garantía de que en definitiva pueda ser satisfecho el requerimiento hídrico y eléctrico de la ciudadanía, de los habitantes del centro del país. Con eso, bueno, en definitiva puedo culminar parcialmente la exposición y vamos a estar a la orden al momento de las preguntas y respuestas. Ingeniero, muchísimas gracias por su intervención. Quiero atreverme a decir en nombre del observatorio y del equipo que será nuevamente invitado por parte de nosotros en los próximos foros que vamos a realizar, quizás por los temas específicos de agua y energía eléctrica. Estamos recibiendo todas las preguntas, tanto en el chat como en la sección de preguntas y respuestas, las cuales van a ser respondidas todas al final de la intervención. Vamos a hacer como una especie de discusión entre todos los ponentes. Vamos a dar paso para algunas palabras adicionales a Humberto Torres. Si quieres, Humberto, puedes ir activando cámara. Humberto es comunicador social, es docente universitario y a su vez es miembro de Transparencia Venezuela en el estado Carabobo, porque bueno, siempre ha sido históricamente conocido los temas de transparencia de las gestiones públicas, sobre todo los servicios públicos, y bueno, un pionero de ello ha sido Humberto, y te dejo a la audiencia para que puedas dar tus apreciaciones, Humberto. Muchísimas gracias y saludo a todos, tanto como pionero no, pero sí a través de Transparencia Venezuela haciendo los servicios públicos, que sin duda son de las cosas que más nos afectan al ciudadano, y desde nuestra organización hemos identificado como una de las grandes víctimas del patrón de gran corrupción tiene que ver con los servicios públicos, o sea, el ciudadano, cómo recibe estos servicios públicos. Toda esta data que se ha dado acá obedece a lo que hemos identificado, es consecuencia de lo que hemos identificado como el patrón de gran corrupción. Ahí podemos hablar de nepotismo, ahí podemos hablar de personas en cargos puntuales de estas empresas, que la mayoría, en este caso todas, propiedad del Estado, la mayoría propiedad del Estado. Hablamos de Hidrocentro, hablamos de Corpoelec, Gas Drácula, etc. Todas estas empresas tienen en común que, además de una alta opacidad, en resumen podríamos decir que sus resultados como prestadores de servicios tienen como la corrupción, en este caso la gran corrupción en Venezuela. Yo para redondear un poco la idea y no extenderme, les voy a mencionar brevemente
unos apuntes que tengo acá sobre un informe de Transparencia Venezuela llamado Un Gobierno Abierto para Venezuela. Y en este informe, que se evaluaron portales web de empresas prestadoras de servicios públicos en la nación, bueno, hay unas grandes conclusiones. Primero, sus portales, capacidad, la poca funcionalidad para los usuarios, o sea, pocas cosas se pueden hacer en esos portales web, y eso trae como consecuencia que muchas veces terminan siendo utilizados para otro tipo, con una información completamente distinta a la que fueron diseñados, a veces llegando hasta ser propagandístico y no brindar unos datos, por ejemplo, como los que estamos observando hoy, que sean de utilidad para la ciudadanía. No tienen, o es muy escasa, el peor rendimiento fue en lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas. En estos portales web no encontramos este tipo de información, pero además hay una falta de modernización que a la larga, al final, está vulnerando un derecho humano o varios derechos humanos. Puntualmente, el del acceso a la información pública es el más común que se vulnera. ¿Qué recomendamos para empezar a cambiar esta situación? Bueno, que esa modernización tenga un enfoque de gobierno, que sus pilares de transparencia, participación ciudadana, colaboración, innovación tecnológica y con un sistema anticorrupción sean el foco, la base para encaminar esta modernización de estos portales web. Que se impulsen los laboratorios ciudadanos, esos laboratorios cívicos de innovación, y aprovecho a saludar a las personas que están conectadas aquí. Veía hace rato el profesor Iván Serra, el profesor Rolando Smith, creo que también estaba el amigo Saúl Jiménez, organizaciones en la región que están innovando en materia de políticas públicas y están haciendo seguimiento. Bueno, una de ellas, la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo, a través del Comité de Ciudadanía y Gobernabilidad, que es copatrocinante de este evento. Pero sobre todo, bien dentro de las propuestas, tenemos que al menos se mejore el funcionamiento en materias básicas para la ciudadanía. Puede ser colocar datos abiertos, que nosotros podamos acceder a eso, descargarla y editarla para generar soluciones, entender el problema. Denuncias, colocar en los mismos portales web lugares donde se puedan denunciar no solo la prestación del servicio, sino los casos de corrupción que estarían vinculados a la prestación de este servicio, y también la realización de trámites, porque también sabemos que en muchos de esos trámites está un componente de corrupción que es muy vulnerable y muy frustrante. Yo, para cerrar, cierro con una reflexión. Y los que somos de Carabobo, que estamos acá, creo que la mayoría por la encuesta que acabamos de llenar lo refleja. Nosotros tenemos los referentes en materia de servicios públicos. Bueno, aquí uno, Nizar Richani, vicepresidente del Colegio de Ingenieros, del Centro de Ingenieros del Estado Carabobo, y lamentablemente son los únicos y corren el riesgo de ser los voceros del por qué la situación técnica que ocurre en estas empresas propiedad del Estado. Y digo corren el riesgo porque, si bien la información que ellos manejan es fidedigna y de buena fuente, esas personas quienes le suministran la información a ellos no dan su nombre y apellido. Aquí lo correcto sería que estas empresas propiedad del Estado publiquen esa información y asuman la responsabilidad de lo que están publicando. Por eso creo que es muy importante este tipo de ejercicio que estamos haciendo acá, de las organizaciones de la sociedad civil, para exigir que exista una información oficial con respecto a la calidad de los servicios que se están prestando, y que con esa información oficial nosotros podamos también ejercer nuestro rol ciudadano de hacer seguimiento, hacer propuestas, hacer denuncias sobre cada uno de ellos. El año pasado, y en pocos días, vamos a también hacer este ejercicio ciudadano de realizar una petición de información sobre algunos de estos que se realizan que se prestan en la región, porque efectivamente hay una molestia de la ciudadanía sobre la calidad en los servicios públicos del Estado Carabobo. Me despido, no sin antes poner a la orden la página web de Transparencia Venezuela, transparencia.org.be, y el correo electrónico carabobo@transparencia.org.be. Atento a sus preguntas y muchas gracias por participar. A ver, Humberto, vamos a entrar en las preguntas. Le voy a pedir al ingeniero Nizar y a Julio y tú mismo que dejen las cámaras encendidas, porque creo que podemos hacerla como un paneo chévere
donde tengamos una información clara. Voy contigo, Humberto, de repente para que seas la parte más humana o quizás del ciudadano común. José Marcano nos dijo comenzando que la peor calidad de agua es en Valencia. Estamos claros que esta es una opinión, pero casi nadie se atreve a probar el agua. ¿Cuál fuera tu percepción o tu perspectiva de ese comentario? O sea, ¿cómo tú recibes el agua? ¿Cómo tú la puedes dar características? Claro, particularmente lo valoro, o sea, es así, es cierto. No creo que, y por la misma percepción ciudadana y por los mismos datos que manejan, por ejemplo, el Centro de Ingenieros del Estado Carabobo, yo no creo que de verdad haya en Venezuela una peor calidad del agua que la de la Gran Valencia, o sea, la de Valencia, o sea, el sistema regional del centro. Sin duda alguna, no creo un agua en peor calidad. Y si eso le sumamos que desde la memoria, si la memoria no me falla, 2014 creo que fue la última vez que Hidrocentro cumplió con la ley y publicó los parámetros de calidad del agua, bueno, evidentemente hay muchos indicios para considerar que efectivamente es así. Ya le voy a dar la palabra a Julio, porque seguro Julio quiere ya sacar los números que permiten determinar quizás ya de manera cierta esto, pero para poder cerrar por lo menos contigo esta parte de preguntas. Adicionalmente, nos comenta en el chat, hay un tema de corrupción que se une como elemento adicional, la opacidad o la ausencia de gobernanza en los servicios públicos, lo que es el gobierno abierto que vienes explicando. Pero importa esta parte que dice, al final es un tema de violación sistemática de los derechos humanos. ¿Tú qué piensas? Sí, sin duda, porque sobre todo en esta materia, evidentemente no todo acto de corrupción es una violación a derechos humanos, pero en esta área tan sensible sí resulta siendo, porque aquí estamos hablando de agua, aquí estamos hablando de electricidad, aquí estamos hablando de gas, o sea, son elementos, los servicios públicos son elementos que sin duda alguna comprometen la calidad de vida del ciudadano y están afectados por corrupción. Entonces, sí hay una relación directa entre la vulneración de un derecho humano, la corrupción y los servicios públicos. Julio, creo que querías precisar algo con respecto al mismo tema de las características del agua. No, bueno, básicamente coloqué de fondo la lámina con los resultados sobre la opinión de los usuarios de las características físicas, un poco para ilustrar el tema que se está discutiendo y la pregunta, ¿no? Si vemos el tema de color, olor y sabor, a nivel de ciudades, Valencia, por lo menos de los usuarios que reportan presencia de color, aparece siempre, digamos, está en las primeras posiciones. En este caso está de segundo lugar, después de Por la Mar, está de primero en el tema de olor. En el caso de presencia de sabor está de quinto lugar, pero bueno, en otras ocasiones ha estado mucho más arriba, digamos, dentro de este ranking, lo cual tampoco quiere decir que en esta pues, esté muy lejos de uno de los valores máximos, lo cual de una u otra forma refuerza esa pregunta o ese comentario, ya digamos con cifras de los usuarios que han sido consultados en esta localidad. Julio, aprovechando que ya estás activo acá, te pregunta José Marcano, que si pudiéramos decir que la muestra es solamente el municipio de Valencia o también incluye otros áreas metropolitanas. No, tenemos 5 municipios del área metropolitana de Valencia, además de Valencia, San Diego, Libertador, Los Guayos y Naguanagua, que es un común denominador en toda nuestra muestra, que es tomar los municipios, digamos, de características capitales, urbanos, de cada una de las ciudades que están siendo estudiadas. Adicionalmente nos preguntan, en los procesos de evaluación de calidad del servicio, ¿no es suficiente la opinión de los usuarios? Porque se requieren estudios objetivos con indicadores de medición confiables. La pregunta va dirigida en los estudios del observatorio se han realizado para constatar opinión versus objetivos o estudios objetivos de mediciones confiables. Voy a tratar, creo que entendí la pregunta, voy a tratar de responder de acuerdo a lo que entendí. Básicamente nuestra metodología está basada en lo que es la percepción de los usuarios. Como una organización, es tal vez uno de los elementos donde tenemos un acceso, digamos, mucho más fácil y hemos ido desarrollando y robusteciendo una metodología donde podemos medir esto a través de encuestas de percepción. Otros métodos, como es el monitoreo permanente de medios de comunicación a nivel nacional,
y estudio de grupos focales, donde en cada una de las localidades donde vemos mayor índice de algunos problemas de la encuesta, logramos profundizar a nivel de preguntas, estudios, mesas de trabajo un poco más detalladas, pero de nosotros poder irnos a hacer alguna medición, entrar a una instalación pública, de un ente público para evaluar o no evaluar cómo está o en qué características están las cosas, pues eso se hace mucho más complejo desde el alcance que tenemos nosotros como organización. Para terminar contigo y darle paso al ingeniero Nissan en las preguntas que tenemos, ellos, o el mismo José Mercado nos dice, el servicio de aseo urbano, las preguntas sobre ese servicio son abiertas, espontáneas o de selección única y excluyente. O sea, ¿cómo es la metodología? La pregunta sobre... El servicio de aseo urbano. Claro, pero ¿de cuál? No sé si es más específica la No. pregunta, porque hay una... De la de calidad. Como la apreciación del Déjame buscar servicio. Exacto. la apreciación. O sea, me imagino que... Bueno, es que la apreciación puede ir, o sea, por ejemplo, el tema de calidad, digamos, tienes unos parámetros que pueden ir desde muy malo hasta muy bueno, pasando por regular hacia bueno, regular hacia malo, bueno. Entonces, bueno, allí le damos esas opciones al usuario y ellos sencillamente escogen cómo se siente su nivel de satisfacción con el servicio en ese momento. Okay. Si el tema de calidad, por allí, digamos, esa es la manera. Hay muchas otras preguntas que son abiertas y nosotros lo que hacemos es categorizarlas. Ok, vamos a darle la oportunidad al ingeniero Nissan y voy con varias, porque hay muchísimas como para él, justamente porque la gente pregunta de la región. O sea, la verdad es que nosotros tenemos estas encuestas, pero, por ejemplo, ingeniero, ¿han podido validar la versión del racionamiento? Aquí en Valencia, al parecer, sí hay razonamientos por zonas y en horarios, pero no informan al respecto. Solo informan sobre cortes técnicos debido a mantenimientos. No, hay información sobre racionamientos. Aquí todos sabemos los días que llega el agua, a menos que existan interrupciones no programadas. Pero en definitiva, Naguanagua, la población de Naguanagua, que es un municipio bien importante de la Gran Valencia, sabe cuándo tiene agua ese sector. La población del casco de Valencia, San José, una parroquia bien poblada también de la capital carobeña, estamos claros cuando llega el agua al sector. Pero no solamente eso es suficiente. Hay una buena parte de sectores un poco altos en lo que refiere la topografía de la ciudad, que no solo tiene racionamiento por parte de la hidrológica del centro, sino que internamente dentro de la urbanización tiene que tener sectorizado las parcelas para darle agua cuando está llegando una o dos veces a la semana, darle agua a un sector y para luego darle agua al otro sector y tienen que cerrar el anterior, ¿no? En Valencia, en la Gran Valencia como tal, existe una política permanente de administración de agua en crisis. Obviamente, para quienes seamos amigos del poco consumo de agua, eso pudiese ser una buena noticia, ¿no? Porque tenemos que ver cómo administramos nuestra poca distribución de agua por parte de la hidrológica del centro en nuestros hogares con tanques, bueno, con diferentes tipos de alternativas. De hecho, desde la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Venezuela, nosotros estamos planteando medidas de avanzadas para garantizar el servicio de agua a las próximas generaciones, porque uno cuando diseña acueductos diseña por 50, 70, 100 o 150 años. Para el caso de Maracay, que está íntimamente ligado con el Estado Carabobo, somos parte de la responsabilidad de Hidrocentro, estamos nosotros planteando a los organismos nacionales la implementación del reuso seguro del agua. Eso significa un circuito cerrado y transformar en este momento el grave problema del lago de Valencia, el nivel del lago de Valencia, como la gran solución al desabastecimiento de agua para Maracay. O sea, es un cambio radical de lo que tienen que ser las políticas hídricas hacia Venezuela. O sea, tenemos manejado, no solamente que es una situación, es conocido los horarios de racionamiento porque es que no hay agua para nosotros, para los habitantes como tal. Sabe que esta pregunta se ha repetido tanto en el chat como en las preguntas de diferentes formas, pero en un caso hipotético, ingeniero, ¿cuál sería la incidencia de una activación industrial en la calidad del servicio eléctrico del agua en Valencia? ¿Del servicio eléctrico?
Sí, A manera de broma, a manera de broma. dijo casi hipotético ya, no sé. Sí, vamos a meterle un poquito de humor a la cosa porque tampoco podemos ser tan serios. Porque lo repito, esto tiene solución, tampoco que es una desgracia permanente que nos va a acompañar el resto de nuestra vida y generaciones. Esto tiene solución, y solución, buena solución de ingeniería venezolana. Por ahí yo vi entre el público asistente al gran amigo Juan Carlos Rodríguez, que es un gran conocedor del sistema eléctrico. Él sabe que esto lo podemos resolver. A manera de chiste, en estos días un colega cuantificó un poco el alumbrado de la zona industrial y decía que si las plantas industriales de Carabobo prenden la luz, tumba el sistema eléctrico de la región. Entonces, no te estoy hablando de maquinaria, no te estoy hablando de consumo, no te estoy hablando de fundición, no te estoy hablando de automotriz, ni de caucheras, ni de empresas químicas. Si prendemos las luces para ver qué es lo que hay dentro de los galpones, nos quedamos sin luz porque no hay suficiente generación para distribuir entre nosotros los consumidores. A manera de chiste, pero en definitiva, en este momento, para dar de las cifras del consumo en horas pico del estado de Carabobo, nosotros requerimos en los peores momentos del día, el mediodía, en la noche, cerca de entre 700 y 750 megavatios. Existe una generación autóctona regional de no más de 350 megavatios en este momento. Hace 6 meses solamente existía una generación de 100 megavatios. O sea, ahí estamos viendo lo crítico de la situación. Pensar de una reactivación de la zona industrial manufacturera sin contar con servicio eléctrico y servicio de agua y servicio de saneamiento y control del nivel del lago de Valencia, bueno, no, creo que no es viable. Eso no va a ser ni sostenible ni posible. Para poder nosotros reactivar la producción, la tan cacareada producción a nivel mundial, en nuestra zona, en la capital industrial del estado de Carabobo, tenemos que levantar la producción de energía eléctrica y tenemos que levantar el servicio de agua. De lo contrario, eso es prácticamente imposible. Voy a tratar de articular las preguntas sobre el lago de Valencia porque siento, con todo el respeto del mundo, que hablar del lago de Valencia ameritaría un foro casi que especial para él, por las vertientes que esto trae, ¿no? Pero mucha gente pregunta qué tiene que ver la disminución. O sea, hablan sobre el tema del lago, la disminución y todo este tema, pero dicen, ¿cómo piensan sacar esa enorme cantidad de agua que existe en el lago de Valencia, que sucede con la proliferación de pozos subterráneos para extraer agua local? ¿Cuál es el pronóstico al viaducto debido a un aumento del lago? Luego dicen, el puente de la Cabrera se construyó sobre un lecho de agua, lo recuerda Aurora Contreras de niña, porque el lago llegaba hasta esa zona. Entonces, bueno, al final, ¿qué pasaría si aumenta entonces la distribución de agua por parte de Hidrocentro? ¿Se acelera el crecimiento del lago? O sea, ¿cómo podemos más o menos todas estas preguntas irlas tendando un poco en una posible solución? Sí, a manera de ilustración de lo que estamos siendo testigos con el tema del lago. Porque mucha gente ha hablado del saneamiento del lago, de la calidad del agua del lago. Poca gente ha hablado del nivel del lago, que es el punto más explosivo de esa situación de la cuenca, el nivel del lago. Fíjate, hace aproximadamente 6 años se realizó en Singapur, precisamente allá, que es un ícono de materia hídrica a nivel mundial, en Singapur, la Cumbre Mundial del Agua. En esa cumbre nosotros tuvimos un representante de Latinoamérica, Brasil y los países de Latinoamérica. Ese representante, el ingeniero Rafael Dotán, en este momento presidente de los ingenieros sanitarios del país y fue presidente de los ingenieros sanitarios latinoamericanos, llevó una tesis en representación de Latinoamérica a esa cumbre mundial del agua. La tesis que llevó fue la problemática de la cuenca del lago Valencia. Producto de esa problemática, esa tesis, ese problema de los trabajos realizados por la Comisión de Agua del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Y luego de ser presentado y comparado con otras presentaciones, otras tesis que fueron expuestas en Singapur, se catalogó al problema de la cuenca del lago de Valencia como el más grave problema del mundo. El problema de cuencas hidrológicas, producto del crecimiento del lago, de mayor impacto en el planeta, es el problema del lago de Valencia. O sea, no estamos hablando de concha de ajo claro y raspado. Esto es una situación muy compleja. Le voy a dar unas cifras al amigo que escribió de cómo sacar el agua. Antes de decirle cómo la vamos a sacar o cómo planteamos, porque el Colegio de Ingenieros no somos los dueños de la verdad. Nosotros sugerimos como órganos asesores del Estado, que es lo que establece la ley del ejercicio de nuestra profesión. Fíjense, para detener el crecimiento del lago, nuestros especialistas han calculado que hace falta sacar
10.000 litros por segundo. 10.000 litros por segundo es un camionzote cisterna cada segundo. ¿Cuántos segundos? 3.600 por hora durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año. Vamos a ubicarnos en el caudal. Vamos a parar un lago. El lago está 7 metros por arriba de donde debería estar. El lago anteriormente tenía un área de espejo, si usted lo veía a nivel satelital con Google Maps hace 15 años, el lago tenía un área de aproximadamente 250 kilómetros cuadrados. En este momento está llegando a los 450 kilómetros cuadrados, casi duplica el área de espejo. Si usted va hacia Caracas y mira hacia mano derecha, usted va a ver el lago metido bajo el viaducto. Eso no estaba ahí desde el año 1930, 20, yo no sé desde cuándo. Los registros están, los tenemos de hace casi 300 años. Si usted es habitante de Aragua, usted va para el bonito centro comercial Los Aviadores que queda en la carretera Maracay-Palo Negro. El lago hace 8 años, usted se para en la puerta del centro comercial, el lago hace 8 años estaba a 2,5 kilómetros de ahí. En este momento está en 400 metros de distancia entre el lago y el centro comercial Los Aviadores. O sea, es una situación compleja que no solamente se va a resolver sacando 10.000 litros por segundo para paralizarlo. Esa agua que usted le va a sacar la tiene que sanear porque esa agua está impactada a nivel de calidad. Usted no puede agarrar 10.000 litros de agua por segundo del lago de Valencia y enviarlo donde le dé la gana, porque puede generar un problema bien complejo. Por ejemplo, hace 7, 8 años el Ministerio de Ambiente, para aquel entonces, que se llamaba así, decidió trasvasar 6.000 litros por segundo, entre 5 y 6.000 litros por segundo, desde la planta de Los Guayos hacia el embalse Pavo Cachinche. El embalse Pavo Cachinche, cuando hablamos ahorita hace media hora de cómo era el proceso de agua, es el punto número 1 del proceso de la potabilización y distribución. Es donde se almacena el agua cruda. El ministerio conectó el sitio de disposición final de las aguas servidas, teóricamente saneadas, pero que no están saneadas porque no es planta, que es el lago de Valencia, la conectó con el embalse Pavo Cachinche. Para que ustedes domiciliariamente tengan idea de lo que significó eso, que se lo dijimos taxativamente y que en definitiva no les cayó tan bien. El Ministerio de Ambiente conectó la poceta de la casa con el filtro de agua, sin ningún tipo de saneamiento. Eso fue lo que hizo hace 7 años, para tratar de controlar el nivel del lago de Valencia. Nosotros le dijimos, miren amigos, primero, esa no es la cantidad que usted tiene que trasvasar, el lago va a seguir subiendo. ¿Qué ocurrió? Siguió subiendo. Segundo, el sitio de disposición final de ese circuito hídrico que diseñó y puso en funcionamiento el Ministerio de Ambiente, el sitio de disposición final es el punto número 1 del ciclo del agua, es el embalse. Casi destruyen el único embalse de agua cruda para la potabilización de la Gran Valencia. Acabaron con la calidad físico-química y alteraron la salinidad de la calidad del agua. ¿Qué ocurrió a consecuencia de esta situación? Que el equipo de la planta potabilizadora Alejo Zuluaga, que nunca fue diseñado en los años 70 para potabilizar esa agua producto del trasvase del lago, no fue capaz de comenzar a potabilizar. Y no solamente eso, la salinidad alterada del embalse producto de ese trasvase cambió de tal magnitud que los procesos de floculación, que en definitiva estaban diseñados para otro tipo de agua, funcionaban al revés. Casi acabaron con la planta Alejo Zuluaga, producto de esa medida irresponsable de hace 7, 8 años, que no resolvió el problema del crecimiento del lago, y sino que se lo pregunten al sur de Maracay qué amenaza tienen sobre el lago, y sino que se lo pregunten a los visitantes del embalse Pavo Cachinche. Casi acaban con eso, producto de eso. Tuvimos un anuncio la semana pasada por parte del Ministerio de Atención a los Aguas. El reinicio de un trasvase del lago de Valencia hacia la planta Pavo Cachinche. Si la cantidad de agua que vayan a trasvasar está rondando el caudal que nosotros hemos sugerido, posiblemente el problema de crecimiento se vaya a detener, que es cercano a los 10.000 litros por segundo. Pero además de eso, es una condición sine qua non, esa agua tiene que ser saneada. Si esa agua no es saneada y se descarga el embalse Pavo Cachinche, nuevamente se va a repetir el proceso de destrucción o modificación o alteración o impacto de las condiciones físico-químicas del embalse Pavo Cachinche, teniendo esto consecuencias ambientales tremendas. Esas dos condiciones tienen que cumplirse.
Primero, sacar el agua, y segundo, esa agua tiene que ser saneada. ¿Cómo nosotros estamos sugiriendo? Hay muchas alternativas. Nosotros creemos que si vamos a generar una alternativa sostenible en materia energética, que aquí también tenemos un ingeniero que es el ingeniero Osuna, especialista en materia de energías renovables, nosotros hemos planteado varias rutas, pero utilizando túneles de trasvase por gravedad para no utilizar bombeo, para no utilizar el consumo de energía eléctrica que tanta falta nos hace en el país. ¿Hacia dónde? Bueno, hemos planteado también en varios sitios. Una vez saneado, tiene que tener utilidad esa agua no se puede botar. Estamos hablando que 10.000 litros por segundo puede ser una cantidad de agua suficiente para satisfacer el requerimiento de más de 5 millones de habitantes. Con esa agua que hay que trasvasar para detener el lago y evitar que se ahogue Maracay, y una vez saneada y potabilizada, pudiésemos suministrarle agua completa a Caracas. O sea, no estamos hablando de volúmenes pequeños de agua, son un volumen tremendo de agua. Ahora, túneles de trasvase, sí. ¿Hacia dónde? Bueno, pudiésemos escoger hacia las costas, hacia el eje costero del estado Carabobo, puede ser satisfacer los requerimientos de Puerto Cabello, Morón, que no tienen agua, satisfacer los requerimientos de agua una vez saneado y tratado para los sistemas industriales de Pequibén a nivel de refinería, de la refinería El Palito, de Planta Centro, y además de ello, en este momento se está desarrollando un proyecto para tratar de utilizar el caudal del lago de Valencia, que está sobrando por el efecto de la importación de la cuenca del Pavo hacia acá, utilizar un caudal saneado y potabilizado para abastecer el eje oriental del estado Falcón, Tucaca, San Juan de los Cayos, que no tiene agua, y desarrollar un eje hotelero, turístico y residencial en esa área que no tiene una gota de agua, que de hecho Cuba creo que lo nombró, bueno, punto fijo, nombró no, pero estamos planteando, en resumidas cuentas, sacar esa agua, sanearla y llevarla a un tratamiento suficiente para darle uso en otro sector. También estamos planteando sacarlo hacia el sur de Venezuela por mediante un túnel de trasvase que no utiliza ni bombeo ni ningún tipo de energía y de un mantenimiento muy bajo, por ejemplo, atravesando la cordillera de los Llanos para hacer agua suficiente, saneada en un nivel de calidad bastante menor que de consumo humano, saneada para fines de riego. Nosotros podemos otorgarle 10.000 litros por segundo de agua a 60.000 hectáreas del estado Guárico, con 60.000 hectáreas, con riego para 60.000 hectáreas. Cualquier empresa a nivel mundial puede ser capaz de invertir y sufragar una inversión de ese tipo para tener agua para suficiente para regar 60.000. O sea, tiene que ser un mecanismo sostenible, se tiene que sanear el agua que se vaya a trasvasar, de bajo impacto energético, de bajo impacto ambiental, y que el agua tenga utilidad y que el riesgo de fallar sea mínimo. Si nosotros reiteramos esa conducta que ha privado los últimos 20 años lo que tiene que ver la implementación de soluciones hídricas sin resultado, e invertimos una cantidad de dinero astronómico para hacer ese tipo de obras y fallamos, eso puede significar el cierre prácticamente de las zonas residenciales del estado Aragua, el colapso del viaducto de la Cabrera, el colapso del eje oriental del estado Carabobo. O sea, las consecuencias van a ser tremendamente negativas. ¿Cuánto cuesta la obra? Mucho menos de lo que puede costar no hacerla. Y esa es la cuenta que tenemos que sacar. ¿De dónde vamos a sacar el dinero? Bueno, hay mecanismos buscando un medio de negociación con esos 10.000 u 8.000 o 7.000 litros por segundo, que en cualquier parte del mundo tiene un valor tremendo. Los países entran en guerra por el agua. Y para nosotros ese cuerpo de agua tan extraordinario como el lago Valencia es un problema tremendo para las comunidades de Maracay y Carabobo. En el Colegio de Ingenieros del Estado de Carabobo y en la Asociación de Ejecutivos del Estado de Carabobo estamos planteando transformar el lago Valencia de un severo problema a la solución al problema de desabastecimiento de agua del centro del país. Bueno, creo que fue suficientemente claro todas las preguntas articuladas que habían justamente para el lago de Valencia. Voy a hacer una pregunta, como pregunta y a la vez que sirve como comentario final para, en este caso, para Humberto, bueno, porque ya vamos a cumplir casi 2 horas en el foro y deberíamos de alguna manera cumplir con lo que nosotros habíamos planteado originalmente, pero esto era súper importante saberlo, ¿no? Hay un comentario que hicieron acá y que quisiera con esto de alguna manera, Humberto, pudiera dar tu apreciación y quizás tus palabras finales, ¿no? Muchos piensan que esto es consecuencia de la desinstitucionalización del país. 2, la politización de las instituciones. 3, la pérdida del capital profesional que determinó y gerenció
hasta que fueron desplazados por la política. Te lo pregunto a ti por un tema de transparencia. ¿Qué opinas? Sí, es que justamente ese es el problema, el meollo. Fíjense que las soluciones que está planteando NISAR, y en nombre del Centro de Ingenieros, no tenemos ninguna duda de que técnicamente están bien planteadas. El problema es si no tenemos un perfil anticorrupción, si no blindamos esas soluciones, corren el riesgo que pase con otras soluciones que se han planteado en el país. Obras inconclusas, desvío de recursos, en fin. La gran corrupción en Venezuela, la tragedia de la gran corrupción en Venezuela, la viven los ciudadanos, es a través, o sea, digamos en el día a día, es a través de los servicios públicos. Porque ciertamente no todos vivimos las consecuencias de la misma manera, pero en toda familia, en todo hogar, hay que utilizar la electricidad, necesitas agua, necesitas cocinar. Esa es nuestra cotidianidad. La corrupción no solamente debe ser vista como ese aprovechamiento de recursos públicos para un bien particular y dejarlo hasta ahí. Hay que entender que nos afecta a cada uno de nosotros, nuestra normalidad, pero a su vez trae otra consecuencia, que es que genera desconfianza. ¿En quién? En las autoridades, en el Estado. Y parte de esa confianza es lo que se conoce también como la desinstitucionalización. ¿Por qué? Bueno, ahora la que está encargada de tomar decisiones no sabemos si fue por méritos o fue porque era compadre de la persona que lo puso. ¿Y cómo viven la consecuencia de los ciudadanos? Así como lo que estamos conversando ahorita, con unos servicios públicos que en el mejor de los casos están medio valorados, ¿no? Cuando pudiésemos tener, porque como bien lo dice en NISAR, capacidad de generar servicios públicos de calidad. Si no combatimos, si no nos sensibilizamos a la corrupción, y por eso este movimiento de coalición anticorrupción, que agrupa a varias organizaciones de la sociedad civil de distinto índole, si no nos sensibilizamos contra la corrupción y los efectos de la corrupción, lamentablemente vamos a estar en un ciclo de eternos problemas que, a pesar de que tengan soluciones técnicas, no va a ser viable llevar a cabo por muchos motivos, incluyendo la desinstitucionalización del Estado. A ver, Julio, vamos a hacerte una última pregunta a ti. Le damos las gracias a todos los comentarios. De verdad es muy difícil a veces hacer tantas acotaciones. Intentamos articular y cubrir la mayor cantidad de personas. Pero quizás con esta pregunta, Julio, más allá de lo técnica de la misma, creo que te puede permitir de alguna forma decirle a los asistentes qué viene después por parte del observatorio. Dice, generalmente los rellenos sanitarios son focos de contaminación y enfermedades. ¿Tienen datos del manejo de ellos en las ciudades encuestadas? Bueno, básicamente acá es lo mismo que explicaba anteriormente. Nuestra metodología se basa en la percepción del ciudadano y bueno, el tema de las características que pueden tener los rellenos sanitarios no llega a ese nivel de poder, digamos, abordarlo en una encuesta. Nosotros, digamos, periódicamente, luego que tenemos datos, hacemos un panel, un comité con expertos en las distintas áreas de servicio y tratamos digamos, de discutir tanto los hallazgos como de comprender desde esa perspectiva más técnica, más especializada, digamos, el contexto. En el área, por supuesto, del servicio de aseo urbano, hemos también, digamos, tenido ese feedback más allá de lo que es la percepción del usuario, de los temas de infraestructura, de la operatividad y, por supuesto, el tema de relleno sanitario se constituye un tema, digamos, desde el punto de vista ambiental y de calidad de vida muy relevante. Muy relevante desde el punto de vista de tanto sanitario y bueno, de funcionamiento general del sistema, porque bueno, al fin y al cabo necesitas que estos rellenos sanitarios estén funcionando en óptimas condiciones y que estén operando de manera continua y con las especificaciones técnicas para que, digamos, ese desecho que se está generando en las urbes pueda ser recolectado y, digamos, llevado a un sitio de disposición donde, digamos, pueda ser eliminado de manera correcta. Entonces, al fin y al cabo, pues sí, básicamente nosotros abordamos temas que tienen que ver muy directamente con lo que es la percepción que puede tener el usuario, con lo que tiene contacto diariamente, pero sí son elementos que vamos evaluando con expertos de manera de poder darle una comprensión completa al tema al momento de poder, digamos, generar
algún producto de difusión, bien sean las notas de prensa, los boletines informativos, entre otros, digamos, elementos de información que puede generar el observatorio. Sí, te había hecho la pregunta justamente para poderle decir a la audiencia qué venía después del observatorio con el tema de la última encuesta que se está terminando de precisar con el tema ambiente, que puede ser como de interés también, ¿no? Pero bueno, con esto queremos pedirle como compromiso en este caso a Nizar y a Humberto que en el chat de esta actividad coloquen las redes sociales, la página web y la forma de contacto que tienen las personas para poder de alguna manera contactarlos a ustedes. Por la parte del equipo del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dieron estas 2 horas, por todas las explicaciones que han podido dar con bastante paciencia. Vamos a valorar muchísimo al momento de finalizar, dejar un poco más abierto el chat para que nos dejen algunas palabras, recomendaciones, cualquier comentario, lo vamos a valorar mucho de esta actividad realizada. Y por mi parte, yo me retiro para dejar entonces nuevamente, en este caso, a Nizar, a Humberto y finalmente a Julio, para que pueda dar el cierre de la actividad. Gracias por acompañarnos. Humberto. Muchísimas gracias a todos. Y aquí les dejé en el chat @nomasguiso en redes sociales y transparencia.org.be, nuestra página web, para que podamos interactuar. Y bueno, que sepan que varias organizaciones de la sociedad civil que están en la coalición anticorrupción estamos trabajando articulada, sensibilizar, actuar e influir para luchar contra la corrupción en Venezuela. Muchas gracias. Yo hablo ahorita para dejar que cierre Julio como anfitrión también del observatorio, ¿no? De verdad, muchísimas gracias a la gente que asistió. Disculpen si los cansamos un poquito y si los alarmamos un poquito, pero al final yo siempre cierro con eso de que sí hay solución. Y quiero que sepan que nosotros en nuestra institución, tanto en la Asociación de Ejecutivos, pero en lo personal, lo que refiere el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Estado Carabobo, nosotros estamos generando en mesas técnicas permanentes, estamos tratando de generar mesas técnicas a fin de poner a disposición del Estado venezolano algún tipo de solución o sugerencia para resolver los problemas. Para nosotros es mucho más fácil hacer país que hacer maletas. Estamos convencidos que si tomamos la decisión de quedarnos en el país, nosotros tenemos que tener agua inolora, incolora, insabora, tenemos que tener un servicio eléctrico ininterrumpido, tenemos que tener un servicio de aseo urbano del primer mundo y creo que nos los merecemos. En el Colegio de Ingenieros estamos trabajando para eso y nosotros enlazando con las políticas también de la Asociación de Ejecutivos del Estado Carabobo estamos tratando de llevar adelante eso. Muchas gracias a los especialistas. Y en el público, este tipo de reuniones tan peculiar que en el público asistente hay gente más calificada de lo que estamos de este lado hablando. Por lo menos estoy viendo unos ingenieros de un extraordinario background en materia eléctrica, en materia mecánica, en materia civil. Está también ahí Barazarte y Humberto Foch, que son hombres, uno electricista, el otro en materia de concretos extraordinarios, que en definitiva tienen mucho material para dar al país. De verdad, muchísimas gracias, Humberto, con un trabajo que estás haciendo de verdad heroico. Qué difícil es hacer tu trabajo con tanta opacidad, es la palabra que tú siempre llamas, ¿verdad? A esas políticas de cero comunicación por parte de los entes responsables de administrar los servicios públicos. Y tú, Julio, que no tenía la oportunidad de compartir contigo, era un honor para mí escuchar esas cifras extraordinarias, donde yo en este momento acabo de comprobar que toda la parte técnica que uno puede hablar se refleja en la parte humana. De verdad que te felicito. Muchas gracias por permitirnos a nosotros compartir con ustedes. De verdad, el observatorio un gran trabajo. Y Rafael por llevar tan extraordinariamente la moderación de este tipo de programas con tantos temas y tan difíciles. Un feliz tarde y muchas gracias a la gente que asistió aquí con nosotros. Estamos completamente a la hora. Bueno, Nizar, más bien muchas gracias. Gracias de verdad por intervención. Igual, Alberto, creo que en ambos casos logramos complementariedad dentro del tema que estamos abordando. Nizar, de verdad lograste poner en una perspectiva técnica todas estas cifras de percepción que tienen los usuarios. Humberto nos logró dar toda esa perspectiva a lo institucional, lo cual para mí se constituye en un balance excelente de esta actividad. Acá me escribe que el ingeniero Juan Carlos Rodríguez está mandando también un saludo a los ponentes. Saludos para ti también y saludos a los participantes del día de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos
Y bueno, como les comenté, muchos de nuestros datos, si quieren profundizar, bueno, tanto en nuestras redes sociales, Observatorio BSP, como en nuestra página web, www.observatoriobsp.org, que bueno, ahí colgamos boletines informativos donde hay un mayor detalle y un mayor análisis de estos resultados. Bueno, no me queda más que agradecerles tanto a los ponentes como a los participantes y bueno, que sea, digamos, que podamos repetir esta actividad con mayor regularidad. Bueno, muchísimas gracias, me despido y bueno, quedamos atentos por esta vía.